esta sesión vamos a hablar de un tema de gran actualidad, del que se han hecho recientemente eco los medios de comunicación y que pone el dedo en la llaga en un asunto que afecta a mucha gente y de una manera realmente conflictiva. Se trata de la cuestión del servicio militar obligatorio o voluntario. Vamos a reflexionar aquí sobre estas cuestiones y vamos a plantearnos hasta qué punto cabe hablar de voluntariedad en un servicio como el de la milicia, como el del ejército. Y vamos a hacer aquí una serie de consideraciones y de observaciones que, ya adelanto, ni están en contra ni están a favor de un servicio militar ni obligatorio ni voluntario. No voy a discutir opiniones, simplemente voy a interpretar una serie de hechos en contraste y en comparación con una serie de ideas y de reflexiones y de publicidades y de formas de pensamiento que resultan contradictorias si las contrastamos evolutivamente, unas dependientes de las otras, tal como algunos de nosotros hemos vivido y hemos conocido. La cuestión que ahora, actualmente, tiende a rehabilitar, a reactivar un servicio militar en términos más o menos voluntarios o más o menos obligatorios, afecta de manera directa a gente joven y sobre todo a hombres más que a mujeres, como vamos a ver inmediatamente a continuación. Esto tiene, por supuesto, una serie de consecuencias políticas importantes y que también afectan al feminismo a la hora de articular sus ideas desde el punto de vista de pretensiones destinadas a transformar la realidad, puesto que al feminismo le ocurre en cierta manera como al cristianismo, pretende cambiar la realidad y suele ser la realidad la que cambia las posturas del feminismo. De hecho, la realidad sigue siendo la misma hoy que en los tiempos de los neandertales y, sin embargo, las relaciones del ser humano con esa realidad es lo que de veras ha ido cambiando. Vamos a entrar en cuestión de minutos en el cogollo de este asunto, pero antes he de advertir que plantear un servicio militar obligatorio o voluntario afecta enormemente a los fundamentos y a los ideales de una democracia, que puede una vez más manifestar sus fracasos en relación con el mundo prometido a las personas más jóvenes. Esto enlaza directamente con el tema del ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, aunque en este libro no nos hemos referido directamente a la cuestión militar, sino de una manera tangencial, porque cuando se escribe este libro no se piensa sobre todo en las implicaciones que puede suponer la restauración del servicio militar obligatorio, sí hay una serie de pasajes destinados al asunto bélico, a la relación de la democracia con la guerra, porque claro, si en alguna ocasión se ha dicho que el martirio es la única forma de suicidio autorizada por las religiones, cabe reconocer que la guerra es la única forma de homicidio legitimada por las democracias. Ahora bien, ¿puede una democracia legitimar una guerra? ¿Tiene sentido que Europa condene todas las guerras del mundo y paralelamente, simultáneamente, promueva la militarización de su población? ¿Qué ha quedado de las promesas de la Ilustración? ¿Qué ha quedado de la promesa kantiana de la paz perpetua, en nombre de la cual la Ilustración nada menos fertiliza una idea contemporánea de democracia? Es completamente paradójico que la democracia prometida por la Ilustración y sus pacificaciones perpetuas, su irenismo perpetuo, desemboque en toda una maquinaria publicitaria para invitar a la gente más joven a alistarse en el ejército. Eso es paradójico. No digo que sea improductivo, no digo que sea inconveniente ni inadecuado, digo que es paradójico, simplemente. Insisto en que aquí no voy a adoptar la actitud de quien defiende la guerra o defiende la paz. Simplemente voy a poner sobre la mesa una serie de ideas, como si yo no fuera un ser humano que tuviera sentimientos. Voy a interpretar los hechos tal como se plantean, pero desde luego, personalmente hablando, ni pienso defender ninguna guerra, ni pienso defender nada que induzca a la muerte colectiva de seres humanos. Eso me parece una auténtica monstruosidad, a mí y a cualquier persona sensata, desde luego. Pero vamos a reflexionar sobre estos términos, porque si no queremos guerra, ¿por qué invitamos a la gente a que se militarice para participar en una guerra? ¿Para garantizar la paz? Naturalmente cada persona tendrá una respuesta
a estos problemas y a estos hechos, y entre sí las personas discuten para una u otra cuestión. Yo no pienso discutir con nadie. Si alguien quiere tener la razón, yo se la cedo enteramente. Pero al margen de que yo ceda o no enteramente a la razón de quien me la quiere disputar, permítame que exponga sobre la mesa una serie de argumentos y luego discutan si quieren. Yo no pienso discutir absolutamente nada. Pienso decir simplemente lo que considero oportuno y doy la razón a quien la quiera tener. No voy a pelear por ella, no pierdo el tiempo con estos ergotismos filosóficos. Pero miren, voy a hacer referencia a diferentes medios de comunicación y a diferentes artículos publicados en la prensa. Tengo uno delante, firmado por Guillermo Rodríguez Pérez España, de un periódico, que me parece que es un artículo que da cuenta con bastante claridad de lo que hay. Se podrá discutir o no su enfoque, por supuesto cada cual podrá decir lo que quiera, pero miren lo que dice. El titular sostiene, en una pregunta directa, ¿irías a la mili, utilizando el hipocorístico de mili por servicio militar, ¿irías a la mili? Un recluta en Bélgica cobra más que un cirujano, un ingeniero o un arquitecto español. Sí, estoy de acuerdo. Y probablemente las cucarachas tienen una vida sexual más libre que la de muchos seres humanos. En esto estamos de acuerdo completamente. Un recluta en Bélgica cobra más que un cirujano, un ingeniero o un arquitecto español. Bien, habría que ver qué cirujano, qué ingeniero o qué arquitecto. Y en qué consiste la vida de un recluta, durante cuánto tiempo y con qué responsabilidades, y en qué consiste la vida de un cirujano, de un ingeniero o de un arquitecto. Pues claro, porque estas son comparaciones en bruto que tienen un efecto retórico muy potente, pero que hay que desentrañar, insisto. Claro, las cucarachas pueden tener una libertad sexual mayor que la de los seres humanos, pero eso no es un argumento para que la gente se convierta en una cucaracha. En fin, por mucho Kafka que lea, ¿no? Claro, y aquí se advierte ya el titular, un subtitular del periódico, y dice: Voz Populi, que es donde aparece este artículo al que me refiero, habla con jóvenes españoles sobre si harían la mili con un sueldo de 2.000 euros al mes, tal y como se ha instaurado en Bélgica. Bien, vamos a ver qué es lo que dice este artículo, fíjense ustedes. Si en España se instaurase el servicio militar, y se recuerda que se eliminó en el año 2001, pero de forma voluntaria, ¿cuántos jóvenes se alistarían en el ejército? El gobierno de Bélgica le ha planteado esta pregunta a sus jóvenes, pero con un suculento incentivo, un sueldo de 2.000 euros netos al mes. Pero claro, esto ya no es un alistamiento voluntario, es un servicio pagado. Del mismo modo que alguien puede aceptar un trabajo pagado. Claro, es que aquí hay que revisar el concepto de voluntarismo o de voluntariado, porque claro, un voluntariado es un servicio que se hace gratuitamente, pero aquí el voluntariado termina desde el momento en que se acepta un contrato. Es decir, nadie te pone la pistola en el pecho para firmar este contrato, pero una vez que lo firmes estás obligado a cumplirlo. Otra cuestión es que te pongan la pistola en el pecho para obligarte a firmar un contrato, que sería, por ejemplo, un servicio militar o del tipo que sea obligatorio, ¿verdad? Y si no, pues uno queda sometido a leyes penales, o civiles, o del tipo que sea. Claro, esto es un voluntariado relativo, porque evidentemente quien no necesite ese dinero está exento de aceptar ese calificado de suculento incentivo. Claro, pero hay que ver qué consecuencias tiene el suculento incentivo, porque claro, el azúcar es muy agradable al paladar, pero grandes ingestiones de azúcar pueden provocar diabetes. Entonces, mucho cuidado con los incentivos suculentos. Ahora bien, si alguien no tiene inconveniente en sufrir diabetes y a cambio endulzarse con las golosinas de la glucosa, es una decisión tan libre como otra cualquiera, porque la Constitución o la democracia no prohíben el consumo de azúcares. Amén. El Ejecutivo belga ha enviado 149.000 cartas a todos los jóvenes de 17 años del país para informarles de la posibilidad de hacer en 2026 un servicio militar voluntario de 1 año. Pero, ¿estarían los jóvenes españoles dispuestos a aceptar esta propuesta? Pues habrá de todo. Habrá gente que diga que sí y habrá gente que diga que no, según sus necesidades, porque la voluntariedad está condicionada completamente por las necesidades.
que cada persona tenga. En nuestro país, el salario mínimo es de 1.200 euros y el salario bruto más habitual entre los jóvenes en España ronda los 15.000 euros anuales, es decir, una miseria. Un 35% más bajo que la media. Estos datos, en comparación con un sueldo neto de 2.000 euros durante un periodo militar, podría abrir las puertas a muchos jóvenes. Habría que añadir a muchos jóvenes que no tengan otras alternativas. Todo hay que decirlo, a muchos jóvenes que no tengan otras alternativas. También podría abrir la puerta a muchos adultos, pero es que es posible que los adultos tengan otras alternativas o no tengan estas necesidades. Y el periódico declara que ha hablado con diferentes jóvenes españoles sobre si harían la mili o no. Y claro, uno se encuentra con todo, porque es un despliegue de declaraciones. Aquí se utiliza el procedimiento del desfile de figuras y cada persona dice lo que estima oportuno. Entonces hay una persona de 17 años que asegura que sí haría la mili por ese sueldo. Otras dirán que no. Vale, este dice que sí. Quiere estudiar Derecho y se plantea dedicar su carrera profesional al ejército. Eso es tan legítimo como cualquier otra actividad, indudablemente. Y no hay por qué decir ni A ni B. Es la decisión de una persona y punto. Otro chaval, de 23 años esta vez, dice que estaría dispuesto a realizar un servicio militar voluntario por 2.000 euros al mes. Claro, si está dispuesto a realizarlo voluntariamente es una redundancia, porque si está dispuesto a realizarlo es que es voluntario, porque si fuera obligatorio no estaría dispuesto, por 2.000 euros al mes. Y advierte, creo que puede ser interesante, no por dinero, sino por el aprendizaje y la formación que ofrece. Bueno, entonces puede hacerlo gratuitamente. Si no es por el dinero, puede hacerlo gratuitamente. Claro, es que este tipo de hechos exigen replantear completamente qué es lo que se entiende por voluntariado. Porque si no es por dinero, el voluntariado es el trabajo que se hace no por dinero, sino por convicción moral del tipo que sea. Es decir, por una convicción moral que se supone que quien la ejerce se puede situar moralmente por encima de quienes no la ejercen. El ejercicio del voluntariado, en definitiva, no es más que el resultado de un supremacismo moral en virtud del cual la persona que ejerce ese voluntariado adquiere más competencias virtuosamente hablando, moralmente hablando, que quienes no lo ejercen. Y cuando ese voluntariado supone ejercer un trabajo gratuitamente, incurre naturalmente en una competencia desleal frente a aquellos que ejercen ese trabajo cobrando, porque es, en definitiva, una forma de esclavitud consentida en términos financieros. Otra cosa es que en términos morales sea un ejemplo de comportamiento cívico, pero es que es compatible ser un ejemplo de virtudes con el ejercicio de una competencia desleal desde el punto de vista mercantil, porque es un sucedáneo de la esclavitud, es una esclavitud consentida, puede ser una esclavitud de lujo, de alguna forma, a cambio de recibir una prestación moral, una satisfacción moral. Pero quizás no todo el mundo comparte esa satisfacción moral. Eso son cuestiones que siempre resultan objeto de debate, desde todos los puntos de vista. Pero, claro, esto supone ya cuestionar el concepto mismo de voluntariado, porque todo voluntariado es el resultado de ciertos condicionantes, de situaciones que condicionan enormemente la vida del individuo, porque el que no tiene dinero no ve del mismo modo ganar 2.000 euros al mes ejerciendo el servicio militar y entrando en un terreno susceptible de ir a la guerra en cualquier momento, incluso alistarse en unas condiciones de reservista que comprometen durante un periodo importante de tiempo la participación en una guerra, a alguien que, por tener dinero, se ve exento de esa implicación. Entonces, mucho cuidado con considerar que esto es inocentemente voluntario, porque todo acto voluntario tiene unas condiciones previas y unas consecuencias que determinan esas condiciones. Otra persona que se declara, o que dice aquí, con 25 años y que es arquitecto y que trabaja en lo que ha estudiado, asegura que sí haría la mili voluntaria por 2.000 euros al mes si tuviese 18 años. Claro, pero esto ya es una condición hipotética, es decir, si yo fuera Napoleón, pues probablemente haría esto o aquello, pero es que yo no soy Napoleón. Claro, si yo fuera, pues en fin, Herfer von Karajan, y tuviera a mi cargo la dirección orquestal de la Filarmónica de Berlín, pues haría esto o aquello, pero es que yo no soy eso. Entonces no podemos plantear como reales consecuencias derivadas únicamente de situaciones hipotéticas, porque si yo fuera rico, pues haría esto o aquello, pero como no soy rico, tengo que hacer
lo que puedo para sobrevivir. Entonces, claro, si yo tuviera 18 años, haría muchas cosas, o ninguna, no lo sabemos, pero son situaciones completamente hipotéticas. Tenemos que hablar de realidades, no de situaciones hipotéticas. Otra persona dice que le parece muy interesante la opción del servicio militar voluntario en estas condiciones por el hecho de ser una forma de libertad más y que además es positivo para España como Estado. Es una opinión, yo no discuto opiniones, una forma de libertad más puede ser pasear el perro o beber agua mineral. Cada cual tiene su opinión sobre el tema y además es positivo para España como Estado. Bueno, supongo que esto tendrá algún tipo de explicación que quienes estén interesados en discutir podrán discutir libremente. Yo no voy a discutir nada de esto, son opiniones que la gente tiene, yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos. Y advierte el periodista, cito literalmente, que en términos de opinión pública, España está lejos de aceptar ampliamente un nuevo servicio militar, tanto que la propia ministra de Defensa lo ha descartado en varias ocasiones. Bueno, allá cada cual. La cuestión es que quien debería descartarlo es el pueblo, no el Ministerio de Defensa, porque en una democracia quien gobierna es el pueblo, no los políticos, porque los políticos se supone que gobiernan según la voluntad del pueblo, y sin embargo, fíjense ustedes dónde queda la voluntad del pueblo, en materia de muchas cosas. Claro, pero aquí viene una cuestión importante, Europa. España es España, Europa es Europa, pero resulta que somos europeos, sobre todo desde el año 1700. Y se dice que los países europeos vuelven a reclutar. Yo me pregunto cuándo han dejado de hacerlo, porque vamos a entrar en detalles. A pesar de que España rechace reinstaurar el servicio militar, con el 53% de los ciudadanos en contra, ya advierto que un 53% en contra de algo es muy poco. Es poquito más de la mitad. No hace falta ir a la universidad para saber que el 53% es poco más de la mitad. Esto es muy poco y puede cambiar en cualquier momento. Y el hecho de que cambie, ¿qué significa? Que si hubiera un 53% partidarios de imponer un servicio militar obligatorio, se impondría. ¿Y qué hacemos con el 47% restante? ¿Lo ignoramos? Según los criterios democráticos debería ser así, porque según la democracia, la minoría está obligada a asumir lo que mande la mayoría. Eso es la esencia de la democracia, hacer lo que la mayoría decida. No entramos si esto es benigno, maligno, mejor o peor, entramos en un criterio cuántico. Esa es la esencia de la democracia en el punto 1. Después habrá enmiendas y matices, pero la democracia consiste en que hay que seguir a la mayoría. Eso es el contrato social, básicamente, de Rousseau. Y claro, la situación en Europa, dice aquí, es muy distinta. 10 países de los 27 de la Unión Europea cuentan con un servicio militar obligatorio. Claro, pero ¿puede la democracia obligar? Evidentemente que sí, porque, claro, los límites de la democracia, los límites de la libertad de la democracia terminan donde empiezan las leyes con valor impositivo y obligatorio, las leyes fiscales, las leyes civiles y las leyes penales. Entonces, claro, aquí cuando uno se encuentra con la realidad, resulta que las promesas ideales se desvanecen completamente. ¿Dónde queda la paz perpetua kantiana? Ante un continente como Europa, que vuelve a reclutar para preparar a su gente más joven para ir a la guerra. En Bélgica, de momento, es voluntario. Bélgica elimina el servicio militar en 1993, pero Alemania ya se plantea un reclutamiento obligatorio por sorteo. Lo de planteamiento de reclutar obligatoriamente por sorteo es una cosa muy curiosa, porque el sorteo lo que provoca es una discriminación completamente injusta y aleatoria. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, en criterios completamente aleatorios. Eso es una discriminación por azar. Díganme ustedes, si les toca la lotería de ir a la guerra, ¿qué hacen? Curioso. Pero verán en qué términos. Fíjense la lista que proporciona este medio de comunicación. En Estonia, el servicio militar es obligatorio desde el año 1991. De 8 a 11 meses para hombres entre 18 y 27 años. Las mujeres pueden alistarse voluntariamente. Claro, aquí el discurso feminista tiene una deuda pendiente con la igualdad. En Lituania es obligatorio desde el año 2015.
9 meses para hombres entre 19 y 26 años. No se dice nada respecto a las mujeres, pero si habla solo de hombres, entiendo que a las mujeres no. Letonia. El servicio militar es obligatorio desde el año 2024, desde hace apenas un año. 12 meses para hombres entre 18 y 27 años. No se dice nada de las mujeres. Insisto que el feminismo tiene aquí una deuda pendiente exigiendo igualdad de derechos y obligaciones. Porque claro, el servicio militar es un derecho, es una obligación. Porque si es un derecho, no es una obligación. Y si es una obligación, ¿por qué solo lo es para un sexo y no para el otro? ¿Por qué? Respóndanme ustedes, pero no me respondan con la vida. Suecia. El servicio militar en Suecia es obligatorio desde el año 2017. Puede llegar a los 15 meses para hombres y mujeres mayores de 18 años. Solo una parte de quienes se registran son seleccionados. Este es un sistema completamente ambiguo. Si todos estos datos que cito con la fuente de Voz Populi son ciertos. Finlandia. En Finlandia el servicio militar es obligatorio desde 1951, según leo aquí, entre 6 y 12 meses para hombres de entre 18 y 30 años. Las mujeres pueden alistarse voluntariamente. Volvemos de nuevo a tener una deuda pendiente con el feminismo finlandés. Dinamarca es obligatorio entre 4 y 12 meses y una elección por sorteo. Pero si es obligatorio, ¿cómo es que se elige a uno por sorteo? O sea, es que esto es un sorteo siniestro. Es obligatorio por sorteo, es obligatorio por azar. El sorteo es una discriminación completamente incompatible con la justicia. Se plantea ampliarlo también a las mujeres en 2026, es decir que vuelve de nuevo a haber una deuda pendiente con la igualdad. Austria, 6 meses para hombres mayores de 18 años o 9 meses de servicio civil alternativo. Las mujeres pueden alistarse voluntariamente. Como ven, el servicio militar se orienta a hombres y tiende a eximir a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es una asignatura pendiente del feminismo. Croacia. El servicio militar es obligatorio desde 2025 para hombres entre 18 y 27 años. Solo 2 meses de servicio. Y parece que solo para hombres, según leo aquí. Grecia, obligatorio para hombres mayores de 19 años, dura 12 meses. No se dice nada de las mujeres. Chipre, obligatorio para hombres de 18 a 50 años, dura 14 meses. Tampoco se dice nada de las mujeres. Estos son los datos que da Voz Populi. Si hay más datos, yo no los conozco. No digo que no los haya, digo que no he podido disponer de ellos. Sea como sea, lo que se advierte aquí son varias cosas. La primera, en los últimos años son los últimos 2 o 3 años, hay una oleada de restablecimiento del servicio militar que se focaliza en hombres, y en hombres jóvenes, 18, 20 y pico años. Las mujeres suelen estar exentas. Para los hombres que tengan vocación militar, esto es una gran oportunidad. Para las mujeres que tengan vocación militar, esto es una gran limitación. Interprétenlo como quieran, pero supongo que para el discurso feminista esto es una gran frustración, porque ven mermadas las posibilidades de las mujeres en igualdad de condiciones con hombres por ir a la guerra. Pueden verlo como un planteamiento completamente absurdo, pero si yo fuera hombre y viviera en alguno de estos países y no tuviera vocación militar, acudiría inmediatamente a un juzgado para declararme judicialmente y oficialmente mujer. Y siendo mujer no necesitaría hacer esto para declararme hombre, porque tengo más libertad para decir que sí o para decir que no. Pero los hombres aquí no tienen libertad, están obligados simplemente por tener hormonas y genitales masculinos. Parece que no hay otro criterio en principio. Claro, naturalmente esta información puede discutirse desde muchos puntos de vista, porque claro, la información mezcla muchos planos. Datos salariales muy descontextualizados, porque hay que ver lo que gana un cirujano, el nivel de vida de Bélgica y el nivel de vida de España. Se dice que en el extranjero los sueldos son el doble que los de España, pero es que también los impuestos son casi el doble que los de España. Entonces, no es lo mismo alquilar un apartamento en Suiza que alquilar un apartamento en Madrid, a pesar de que prácticamente alquilar un apartamento en Madrid es realmente imposible, ya, para la mayor parte de los seres humanos.
Pero es que en el extranjero es aún más difícil todavía, por el momento. Claro, hay una serie de contrastes muy aparentes, porque entran en juego sentimientos. A mí me parece bien, dicen unos, a mí me parece mal, dicen otros. Y luego está la cuestión política, financiera, económica, etcétera, etcétera. Naturalmente este artículo, como muchos otros como él, lo que plantean es el enfrentamiento y el contraste entre posiciones. Pero aquí lo que se manifiesta sobre todo es que se ha educado generacionalmente a muchas promociones de seres humanos en el pacifismo, y ahora resulta que de repente se les impone un servicio militar pseudo obligatorio o casi obligatorio, o se les induce al servicio militar. Yo recuerdo aquella canción de Roberto Carlos que hablaba de El gato que está triste y azul. En la versión original de la canción de Roberto Carlos, el protagonista declara estar jugando en la calle todo el día a la guerra. Dice, jugando a la guerra noche y día, dice el protagonista. Sin embargo, cuando esta canción se ha reproducido en los últimos años por otra cantante, la letra ha cambiado, y en lugar de decir jugando a la guerra todo el día, se dice jugando en la calle noche y día. Claro, es algo muy distinto, no es lo mismo jugar en la calle que jugar a la guerra. Entonces, nótese cómo, por una parte, los diferentes medios de comunicación, incluso la coreografía de canciones supuestamente inocentes, que antes nos hablaban inocentemente de la guerra como un juego de niños, luego la han descartado por completo. Y sin embargo ahora nos encontramos con todo un ejercicio publicitario que induce a la gente joven a alistarse en el ejército de manera más o menos voluntaria. Por otro lado, sorprende que muchos de nosotros hayamos sido educados con los juguetes no bélicos. Yo viví una infancia donde había un debate acerca de la presencia de juguetes bélicos. Se rechazaban los juguetes bélicos, se condenaban los juguetes bélicos porque había que educar a la gente en los ideales kantianos de la paz perpetua, del pacifismo, y los juguetes bélicos se rechazaban. Y sin embargo crecimos en un ambiente rodeados de películas bélicas, de crímenes, de horrores, de guerras, de matanzas colectivas, de torturas, de monstruosidades, de películas que lo único que reproducían eran tiros, matanzas, guerras, videojuegos bélicos tremendamente. Entonces es una paradoja extraordinaria. Por un lado hay una educación que induce al ser humano hacia la paz, y por otro lado hay un mercado que vende constantemente productos donde el ser humano está rodeado de circunstancias bélicas. Ahora bien, cuando esas guerras tienen lugar en términos reales, se condenan. Sin embargo, cuando se promocionan cinematográficamente, se aplauden o se mercantilizan. Claro, esta sociedad tiene que hacer un ajuste porque tiene los cables cruzados, evidentemente. Se nos ha educado para la paz y ahora se nos invita a ir a la guerra. Bueno, cada cual tendrá sus ideas al respecto, pero es lo que ocurre, al margen de las ideas que cada uno tenga. Habrá personas que vean esto como una posibilidad y habrá otras que lo vean como algo intolerable. Eso cada uno decidirá lo que quiera. Pero desde luego los que tenemos ya unos cuantos años y hemos conocido todos estos contrastes, nos damos cuenta de que aquí no es la ideología la que cambia la realidad, sino que es la realidad la que hace que las ideologías cambien. ¿Y de qué forma cambian las ideologías? Yo les digo que ante una realidad como esta, el discurso feminista que hoy conocemos será completamente diferente dentro de unos pocos años. Será completamente diferente, y como lo será también el discurso feminista, que ya lo es hoy respecto a lo que era hace 10 años, o hace 30 o hace 50 años, muchos otros discursos también cambiarán, muchas otras formas de narrar o de contar la realidad también cambiarán. Evidentemente, esta aceptación condicional o voluntaria del servicio militar es enormemente relativa, como digo, porque para unos es una oportunidad económica porque no disponen de recursos, y para otros es una condena porque ven que el dinero que pueden ganar es realmente un riesgo importante para sus vidas. La mayor parte de la gente en España es contraria al servicio militar obligatorio, porque además viene de unas generaciones donde el rechazo al servicio militar era brutal. Cuando yo tenía 20 años, recuerdo que en Oviedo me desplazaba de la Facultad de Filología
a la sede del periódico La Nueva España para entregar allí unos trabajos de mi colaboración periodística, y atravesaba en Oviedo la Plaza de la Escandalera. Creo que era el año 90, 1990. Y había una visita del entonces ministro de Defensa que se llamaba, si no recuerdo mal, Narcís Serra. Y había muchísima gente gritándole y muchísima policía. Atravesar aquella zona era un poco, bueno, era un poco arriesgada porque en cualquier momento podría producirse un conflicto violento. Y la gente le gritaba, pero violentísimamente al ministro: Narcís Serra, vete tú a la guerra. En aquel momento estábamos en lo que era la primera guerra de Irak, y había un rechazo violentísimo a la guerra porque además había la inquietud directa de que se podía imponer un reclutamiento más allá de lo voluntario, un reclutamiento obligatorio para ir a aquella guerra. Recuerdo que en aquel entonces la hostilidad de la gente joven, de la gente que entonces tenía mi edad, 20 años, en contra de participar en el ejército, en la milicia, era brutal, era bestial. Eran los movimientos de la objeción de conciencia, eran años en los que fallecía con mucha frecuencia un recluta cada poco tiempo, por accidentes de armas, por circunstancias que no siempre se aclaraban con detalle. Había muchos problemas en aquellos años. Si ustedes leen la prensa en aquellos años, las noticias sobre la muerte de reclutas, de chavales de 18 o 19 años que hacían el servicio militar y fallecían por incidencias o por accidentes, eran muy notables. Y estas noticias ocupaban un lugar muy pequeño en los periódicos, no se mencionaban, se hablaba de ellas con letra muy pequeña, en definitiva. Había medios de comunicación que los destacaban más, pero por lo común no se hablaba de estos asuntos. Hoy día, cuando fallece una persona por maltrato, por las razones que sean, hay movimientos sociales que denuncian estos hechos, como es lógico, pero en aquel entonces muy pocas personas salían hablando en defensa de estas situaciones y de estas incidencias. Y había, como digo, un rechazo terrible al servicio militar en la década de 1990, sobre todo por la amenaza de la primera guerra contra Irak y luego de la segunda guerra contra Irak gestionada por Estados Unidos y sus aliados, entre los cuales en la segunda guerra estuvo España, precisamente. Unos, insisto, estarán a favor, otros estarán en contra. Yo no voy a discutir estos hechos, cada uno tiene sus opiniones y yo no discuto opiniones, pero lo que sí digo es que fui testigo en aquella ocasión de cómo Narcís Serra, rodeado de un montón de policías y de un ejército policial, estaba perfectamente protegido y pertrechado frente a muchos manifestantes de todas las edades que le gritaban con pancartas: Narcís Serra, vete tú a la guerra. Era lo que le decían. Eso recuerdo haberlo vivido directamente, no me lo han contado nadie, esto lo he vivido yo. De tal forma que yo procedo de una generación que mayoritariamente rechazó implicarse en el servicio militar, cada persona por sus propias ideas o por sus propias razones. Yo no voy a entrar en estos debates, cada uno tiene sus ideas que yo no voy a discutir. Pero lo que sí veo, a partir de las informaciones que se publican en la prensa en los últimos meses sobre todo, es que Europa reactiva la implicación de la gente joven en modelos de reclutamiento, en implicaciones bélicas. Y que a mí me sorprende enormemente esto, porque hemos sido educados para la paz y ahora de repente nos presentan la guerra como si fuera una alternativa. Y recuerdo siempre ese pasaje del Quijote donde un muchacho declara abiertamente: a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no iría en verdad. De tal manera que la implicación voluntaria en una guerra es una voluntad muy condicionada, es muy mediatizada, ¿no? Hubo un tiempo también en el que el servicio militar en España solo lo cumplían aquellos que no tenían dinero para pagar para librarse de él. Esto termina, creo recordar, con Canalejas, pero, en fin, el servicio militar nunca ha estado exento de polémicas y de polémicas muy, muy violentas. Ahora bien, noten que la mayor parte de los reclutamientos implican una discriminación por género, obligan al hombre y eximen a la mujer en muchos casos. Si esto da un paso más, si por este camino seguimos avanzando,
dentro de unos años el servicio militar será de nuevo obligatorio para los hombres, porque ustedes imagínense que lo impone la Unión Europea y que ningún país tiene potestad o jurisprudencia para oponerse a este mandato. La Unión Europea dispone que todos los miembros varones de los Estados miembros de la Unión Europea, por tener miembros masculinos, estén obligados a cumplir un servicio militar durante un año, remunerado, ¿de acuerdo?, y que después entran en un periodo de reserva bélica. Y España, como miembro de la Unión Europea, no se niega a cumplir esa disposición. O sea, es una norma europea y se impone esa norma europea. Obligatoria para los hombres y optativa para las mujeres. Claro, aquí hay una discriminación por sexo. Imagínense que introducen el concepto del sorteo. Dice, bueno, pero no a todos los hombres, sino que los vamos a sortear. Bueno, ¿y a sortear en virtud de qué? Los que son más altos, más bajos, más guapos, más feos, los que tienen los ojos verdes, los que los tienen azules, los que los tienen negros, o sea, ¿cómo es este criterio, no? Entonces, claro, aquí hay una doble discriminación. Primera, discriminación por razones sexuales. Y segunda, discriminación por razones de azar. Porque, claro, desde el momento en que sometemos a un bombo y a una lotería esto, la discriminación por sexo no tiene fundamento en una democracia, porque precisamente el feminismo ha luchado para que a la mujer no se la discrimine. Entonces, ahora mismo, ¿qué hará el feminismo? ¿Exigirá a las mujeres también ir a la guerra? Ya me dirán. Y claro, en la discriminación aleatoria por el sorteo, lo que hacemos es que se distribuye injustamente el peso de una obligación entre las partes de un todo. Pero es una distribución injusta del peso de una obligación entre los miembros de un grupo o entre las partes de una totalidad. Pero es que esto es incompatible con la democracia, porque la democracia no puede oficializar la discriminación ni la injusticia de esta manera, ni por razones de sexo, ni por razones de edad, porque también discrimina a los jóvenes frente a los adultos. Que vaya toda la población, desde los 16 años, no se habla de los 16 años como la edad de voto, pues que vaya toda la población desde los 16 años hasta que tengan fuerzas para realizar un trabajo del tipo que sea. Imagínense ustedes que los boomers tengan que ir a la guerra, imagínense ustedes que el poder estuviera en manos de los adolescentes y que ellos determinaran que los boomers van a la guerra y los adolescentes se quedan en sus casas. Claro, es el mundo al revés. ¿Y por qué el mundo al derecho consiste en que los boomers manden a la guerra a los milenaristas o a la generación Z? A la llamada generación Z, que es una de las últimas variantes de los milenaristas. Claro, es que depende cómo quieran ver las cosas, si la botella medio llena o la botella medio vacía. Pero, ¿por qué los hombres sí y las mujeres no? ¿Por qué los jóvenes sí y los viejos no? Y me dirán, bueno, por razones obvias, que los viejos no pueden. ¿Cómo que no pueden? Yo veo que depende de qué viejos hablemos. Hagan ustedes un reconocimiento médico y seleccionen a la gente. Claro, porque hay mucha gente que dice que no se quiere jubilar nunca, ¿no? Que dice, no, es que yo no me quiero jubilar nunca, yo tengo 70 años y estoy hecho un chaval. Muy bien, pues muchacho, la Marina te llama, como se decía en las postrimerías del franquismo. Pues nada, boomer, el ejército te llama. Atención, cursos para mayores en la universidad. No. Cursos para mayores en los cuarteles, adiestramiento militar para mayores. Claro, es que si vamos por ese camino, la coreografía está servida. Basta que quieran ustedes hacer el guión de una película, de un documental o de un vídeo de YouTube. Pero claro, otra cosa es que encuentren población dispuesta a esto, porque la gente se apunta a los viajes del inserso, pero no creo que se apunte a una guerra. Claro, la gente se apunta para viajar a Disneylandia y para viajar con Alicia en el País de las Maravillas, pero no para ir al frente de Rusia o de Ucrania, como pueden comprender, evidentemente. Entonces, ¿puede justificarse legalmente esta discriminación? Pues ya me dirán ustedes. Juristas tiene la democracia, que sabrán bien componer estas y muchas otras cuestiones. Pero o se hace un servicio militar obligatorio para todos los sexos y todas las edades, o no se hace, porque lo que no puede ser, haciendo esto compatible con la democracia, es que unos sí y otros no, incluso por azar, por sexo o por edad. Porque aquí nos oponemos a la discriminación de edad por razones laborales. Es que se contrata gente joven y no se contrata gente mayor. Pues anda que como el ejército se dedica a contratar a todos aquellos que están en edad laboral,
o que por razones de salud todavía pueden trabajar. Claro, gente que dice que yo tengo 70 años y quiero seguir trabajando, no te preocupes que en el frente de Ucrania hay un trabajo para ti. Ah, pero ese no lo quiero. Obviamente, ¿cómo va a querer ir alguien a morir al frente o a exponer su vida en esas condiciones? Esto ya solo plantearlo en estos términos resulta ridículo si no fuera, y sería cómico si no resultara trágico, evidentemente. Pero claro, digo lo que dije al principio, si el martirio es la única de las formas de suicidio autorizada por las religiones en el tiempo antiguo, resulta que ahora en la modernidad nos encontramos que la guerra es la única forma de homicidio legitimada por las democracias. ¿Puede una democracia legitimar una guerra? ¿Puede una democracia inducir a la población más joven a ir a una guerra? Pues habrá razones que lo justifiquen naturalmente y habrá gente que se oponga a esas razones. Habrá personas que lo aplaudan y habrá personas que lo denigren, habrá personas que lo defiendan y habrá personas que lo vituperen. Pero el hecho está ahí. Y a partir de ese momento tu vida está en jaque. Porque ¿qué ocurre si en un momento dado la Unión Europea decide que tú estás en la franja de edad en virtud de la cual tienes que cumplir un servicio militar obligatorio, pagado o no, ya veremos, y después quedas en la reserva para que cuando haya la guerra que la Unión Europea estime oportuno librar o evitar, tú vayas al frente? ¿Qué harás en ese momento? Y sobre todo si eres hombre y si eres joven. Entonces, claro, si yo me viera en esta situación, lo primero que haría ahora mismo, en terminando este vídeo, como decimos en Asturias, en terminando este vídeo, es ir al juzgado y declararme mujer. Porque por lo menos, por una declaración jurídica, tendré la posibilidad de acogerme a una optativa y no a una obligatoria, por así decirlo, por hablar en términos exclusivamente académicos. Entonces, claro, la cuestión principal de todos estos asuntos es que ¿dónde quedan las promesas de la Ilustración? Porque la democracia que vivimos es el resultado de la Ilustración europea, es el resultado de un proyecto político gestionado por Europa, por la Europa anglosajona en el siglo XVIII, que nos prometió muchas cosas, pero es que la democracia se encuentra con las promesas incumplidas de la Ilustración. La herencia que recibe la democracia es una lista de promesas incumplidas por la Ilustración cuya factura tiene que pagar la democracia. Es decir, que los platos rotos de la Ilustración los tiene que pagar la democracia del siglo XXI y no tiene recursos para pagar toda esa vajilla destrozada. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la paz perpetua prometida por Kant y por la Ilustración si Europa nos prepara para la guerra? ¿Dónde está la separación de poderes tan cacareada por Montesquieu y por toda la Revolución Francesa, cuando resulta que la conjunción de los tres poderes que debieran estar separados están más unidos que nunca? Han pasado del hiato a la sinalefa, y del hiato y la sinalefa han pasado a diptongos todos ellos, están más unidos que nunca. Claro, ¿dónde está la igualdad ante la ley? Cuando resulta que por razones de edad y de sexo y de azar, unas personas van al servicio militar y consecuentemente a la guerra y otras no. ¿Dónde está esa igualdad ante la ley? ¿Dónde está la secularización de la vida humana cuando el poder eclesiástico y el poder religioso sigue planeando sobre nosotros como la sombra del paraíso de Vicente Aleixandre? ¿Dónde está esa libertad religiosa? La libertad religiosa consiste en poder vivir sin religión. Es en definitiva el objetivo de la libertad religiosa. No la libertad para ejercer la religión, que también, sino la libertad que yo tengo para vivir en un mundo de espaldas a la religión, a cualquier religión. Y la libertad de pensamiento consiste no en pensar solo lo que uno quiere, que también, sino en pensar de espaldas a imperativos políticos que traten de condicionar mi manera personal de pensar. Entonces, claro, la libertad religiosa consiste sobre todo en no dar libertad a las religiones, cuando en darme libertad a mí para vivir frente a las religiones, las del tipo que sean, con las cuales se puede convivir, pero bajo las cuales no hay por qué vivir si uno no quiere. Claro, entonces, ¿dónde está el derecho a la libertad individual? ¿Dónde está la protección y la preservación de la propiedad privada ante ocupación y otras cuestiones? Y por último, ¿qué quedó de la promesa de la felicidad? Es que podríamos reescribir las coplas de Jorge Manrique no a la muerte de su padre, sino a la muerte de las promesas de la Ilustración, que le ha puesto a la democracia delante toda una lista de promesas incumplidas. ¿Y ahora qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con la paz perpetua cuando tenemos una guerra que gestiona Europa? ¿Qué hacemos con la igualdad ante la ley cuando unas personas por razón de edad, de sexo o de azar
van a la guerra y otras no. Es decir, ¿qué hacemos con toda la lista de las promesas incumplidas por la Ilustración hoy en el siglo XXI? Porque eso es lo que una generación de adultos le deja en herencia a una generación de chavales jóvenes. ¿Qué hacen estos chavales jóvenes? Pues tendrán que sobrevivir como el Lazarillo, rodeados de monstruos que les complican la vida enormemente. Claro, es que el destino de la juventud no puede ser hacerse compatible con la realidad a cambio de aceptar ser cornudos, como el Lazarillo de Tormes. Es que este no puede ser el destino de la gente joven. No puede ser el destino de la gente joven. ¿Qué mundo les hemos construido? No quisiera yo que los historiadores del futuro tuvieran razones para decir que el siglo XXI fue la época en la que la democracia, el último eslabón de la Ilustración europea, fracasó irreversiblemente. Esto es el gran problema. Porque es la democracia el fracaso del último eslabón de la Ilustración europea. ¿Es la Ilustración el verdugo de la democracia del siglo XXI? Y hago otra pregunta más inquietante. ¿Puede llegar a convertirse en algún momento por este camino la democracia en el verdugo de su propia población, enviando a la gente a la guerra? Cada uno que se responda a sí mismo, pero que no se responda con la vida, que responda con palabras.